El día de hoy vamos a tener el gusto de hablar sobre lenguas originarias de Colima con la lingüista Tonantzin Medina García, investigadora del Centro INA Colima. Me gustaría comenzar por pedirte que nos comentes qué es una lengua originaria. Bueno, pues lenguas originarias es un término relativamente joven, nace con el término de pueblos originarios, que intentaba pues rescatar a estos pueblos que estaban inmersos ya por las ciudades, que ya quedaban dentro de las ciudades, pero que mantenían ciertas tradiciones. Y en el caso de Colima, bueno, pues lengua originaria se refiere a aquellas lenguas que existían antes de la llegada del español como lengua estándar. Entonces, ¿es lo mismo una lengua originaria que una lengua indígena? En el caso de México sí, porque pues las lenguas originarias se refieren a todas estas lenguas indígenas que existieron antes del español. Entonces, pues en el caso de México sí. Y en este sentido, ¿cuántas lenguas indígenas hablan actualmente en el país? En México tenemos el privilegio de tener 68 lenguas vivas. Algunas de estas lenguas pues ya tienen muy poquitos hablantes, sin embargo siguen con la categoría de lenguas vivas que pertenecen a 11 familias distintas lingüísticas. Entonces pues tenemos 11 universos en lo que es nuestro territorio mexicano, 11 universos lingüísticos pues que han dado pie a estas 68 lenguas. Qué interesante. Y en el estado de Colima, ¿cuáles son las lenguas que se han hablado? Bueno, hay principalmente el registro del náhuatl, que todavía podemos encontrar rastros muy evidentes de él, pero pues también hay registros antiguos de algunas lenguas que se hablaron. Estas lenguas ya no hay pues vocabulario, ya no hay, simplemente se encuentran registrados por su nombre, como el coca, por ejemplo, que es una de las que resaltan más. Sin embargo, pues de la que tenemos evidencia es del náhuatl. ¿Y actualmente hay población que hable esta lengua en el estado de Colima? No, fíjate que actualmente ya se ha perdido completamente. Sin embargo, aunque no hay hablantes, todavía hace unos años me tocó entrevistar recordantes de lengua. Un recordante de lengua es una persona que en algún momento la habló, gente que la hablaba con sus abuelos, que la habló con sus padres o con la gente con la que trabajaba, y todavía, bueno, la recordaban haberla hablado. Entonces, actualmente se recuerdan algunas palabras, se recuerdan algunas frases, pero pues ya está perdida. Esto es muy interesante y es algo pues que nos permite ahora abordar y me gustaría que nos comentaras la relación de las lenguas indígenas con lo que nos rodea en la actualidad. Bueno, pues esa es una pregunta súper interesante porque se ha dicho de Colima desde hace muchos años. De hecho, desde que yo estaba estudiando antropología en México, decían que pues que en Colima yo no iba a encontrar nada, que en Colima no había indígenas, que se habían exterminado durante la colonia, que eso decían algunos textos, este, como el de Lebrón de Quiñones, ¿no? Que los habían disminuido y que no había rastros de las comunidades indígenas. Sin embargo, la lengua en sí está sostenida por el entorno, que en este caso podemos hablar del entorno biocultural, este entorno que nos permite tener alimentos, medicina, que nos permite conocer los astros, que nos permite pues nuestra vida cotidiana. Ahí está permanente, y entonces eso ha permitido que, a pesar de que llegara otra lengua como es el español, pues pareciera como si lo tradujeron, ¿no? Y entonces este pensamiento, este sistema conceptual se mantiene. Por eso sí hay comunidades indígenas en Colima, a pesar de que no se hable una lengua, y lo podemos ver en la forma en que se relacionan con el entorno biocultural. Y eso es
súper interesante y desde mi punto de vista es como la prueba fehaciente de que hay comunidades indígenas que siguen manteniendo pues todo su sistema de creencias y todo basado en la forma de recolectar sus alimentos, de cazar, de pescar, en todos estos instrumentos, de preparar la comida, de curarse, etcétera, ¿no? Esto es muy, muy lindo saber que la lengua, a pesar del tiempo, sigue permaneciendo. Y esto me gustaría que pudiera ser un poco más ampliado con algún ejemplo que nos pudieras compartir eh, sobre esto. Sí, decía un gran filósofo del lenguaje, Wittgenstein, decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y en ese sentido, pues, la lengua nos va determinando cómo, cómo nos relacionamos con el entorno al que nos enfrentamos, cómo lo entendemos, cómo lo asimilamos, y entonces, pues, nadie puede em, am, apreciar, nadie puede reconocer algo que no ha sido nombrado. Entonces, la lengua nos permite relacionarnos con eso. Entonces, cuando una lengua se está perdiendo, en este caso el náhuatl, los lugares donde, donde se resguarda la lengua son los lugares como más íntimos que le pertenecen a la gente, suele ser la cocina, la comida, la siembra, la pesca y todo eso. Y entonces ahí, en esos campos semánticos que le llamamos dentro de la lingüística, ahí podemos encontrar la evidencia pues de muchas cosas importantes que sucedieron. Por ejemplo, tenemos el chan, ¿no? La semilla de chía o de chan. En la antigüedad no había como esta separación entre, ahora reconocemos la chía como esta pequeñita y el chan como el aplastado grande, que es como más reconocido en esta zona de Colima. Pero antes pues pertenecían como a una misma familia. Estudiando la palabra náhuatl, observamos la gran importancia que tuvo esta planta para los antiguos pobladores. Entonces, a través de la nomenclatura de plantas, de animales, son datos que nos permiten observar pues la cotidianidad de los que nos antecedieron, ¿no? Entonces, para la palabra chan tenemos aceite, o sea, como sinónimo de aceite, nombres de pájaros porque tenían el color del chan, atoles, aceitero, aceitera, todo eso que tiene que ver. Entonces vemos una cualidad, por ejemplo, ahí en el chan, que tiene que ver con el aceite, que nosotros ya no lo reconocemos, pues para nosotros solo es como para el bate. Y entonces de pronto cuando empiezan a hablar de los superalimentos, ¿no? Superfood, y sale la chía y dice omega 3, omega 6, entonces están reconociendo esta capacidad de los aceites buenos que tiene pero ellos ya reconocían, ¿no? Los antiguos pobladores ya reconocían estas propiedades de la planta. Entonces, aparte que nos dan datos sobre las propias plantas, los nombres, pues también nos dan datos sobre los pobladores y la relación que tenían con estas plantas, para qué las utilizaban. A veces algunas plantas llevan por ahí la raíz de medicina, ¿no? Que entonces que era planta medicinal o que era planta comestible, o etcétera, ¿no? Entonces, pues es bien, bien interesante, ¿no? Entonces, con toda esta información que nos compartes desde tu punto de vista, ¿qué importancia práctica, pensando ahora en la actualidad, que tiene conocer las lenguas originarias para conocer nuestro entorno actual? Conocer la nomenclatura que existe en lenguas originarias sobre las plantas y los animales son como si fueran un documento histórico, ¿no? Es un documento que es susceptible de ser estudiado, de ser reconocido, y que nos da datos importantes sobre las cualidades de ciertas plantas o de cómo las observaban ellos, ¿no?
El árbol del zompantli, bueno, lo vemos como un empalizado. El árbol, no sé, del huitzilacates. Nosotros no reconocemos ya esta capacidad de los espinos, ¿no? Que tenía esa planta, pero sí la frondosidad que tienen todos los que terminan en aguacatl, ¿no? Entonces, vamos reconociendo estas clasificaciones, esta forma de ver el entorno, y obviamente también nos ayuda para reconocer formas o antiguas formas de entender sistemas de producción, de entender siembra, de entender, por ejemplo, en algún momento me dijeron, no, pues he intentado sembrar tomate y no se da. Tomate viene de shali y tomate, que es arena y tomate. Entonces era tomate que se daba en arena, no en tierra. Entonces podemos tener datos para su reproducción, a lo mejor si es de suelo arenoso y tendría que reproducirse sobre suelo arenoso. Entonces, entender todo eso es un lienzo, es un documento para biólogos, para químicos, para lingüistas, para historiadores, pues para todos, ¿no? Entonces, ahí hay un gran dato. Justamente ahorita que comentas sobre estas apreciaciones, ¿existe alguna metodología o cómo se estudia una lengua originaria? Comentabas de las distintas perspectivas o de las distintas formas, pero ¿hay alguna en especial que nos pudieras compartir? Bueno, en casos como donde ya las lenguas se encuentran desplazadas, pues lo que se intenta es ir a campo, escuchar a la gente, escuchar la terminología que la gente reconoce, eso pues empatarlo con lo que hay en la documentación histórica, con libros históricos de biología, de plantas, de todo eso, y con otros diccionarios y otros documentos históricos, pues para poder entender. Ahí tenemos como la gran ventaja de que el náhuatl es una lengua muy estudiada, de la que hay mucha documentación. Sin embargo, pues hay otras lenguas de las que no se puede, pues, digamos, tener el acceso a todos estos documentos, y se tienen que utilizar métodos un poco más, más duros, hablando de glotocronología, de fonética, estudios más complejos lingüísticos. Entonces, de esto que nos comentas en cuanto a la disponibilidad de datos o de información, dentro de esto, ¿cuál además sería o cuál consideras tú que es el reto principal para conservar esta lengua indígena en Colima? Bueno, estos remanentes léxicos que aún nos quedan en Colima, es importante reconocerlos, conservarlos, porque siguen siendo un dato y serán un dato para las futuras generaciones de investigadores. Entonces, pues documentarlos, registrarlos, abundar en ellos lo más que se pueda, y principalmente darle el reconocimiento a las comunidades que están resguardando. Digamos que no somos nadie para decirle, no, conserva esta palabra, tienes que enseñársela a sus hijos. No podemos hacer eso. Sin embargo, sí podemos valorar ese conocimiento, sentarnos, que nos platiquen, hablarles de la importancia que tiene para todos resguardar el conocimiento. Y a veces es una suerte como de arqueología lingüística, así le digo, porque la gente, cuando vas a preguntar, dice, no me acuerdo, pero luego que vengas te voy a tener y entonces te guardan las palabras que se van acordando, te guardan los nombres de las plantas o de
algunos alimentos, de cómo le decían sus abuelos. Y entonces ahí en la primera picada de terreno no salió nada, pero a las 2 o 3 vueltas ya tienes 2 o 3 piezas con las que puedes ir armando ese rompecabezas. Entonces, pues sí, es muy bonito estar en la comunidad y es muy bonito poder abrirnos pues para que ellos compartan este conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Y ahora me gustaría, para finalizar, nos comentaras con respecto al jardín etnobiológico La Campana, ¿cuál es la colaboración que desarrollas y cuál es la finalidad? Bueno, por ahí hay un proyecto de señalética en el que he estado un poco más involucrada y precisamente es un poco eso, como recuperar los nombres de plantas, de algunos árboles que se encuentran ahí en el jardín y hacerle un poquito de rastreo hacia los nombres náhuatl, cuál era el nombre original, porque pues muchos de estos nombres se encuentran castellanizados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de tomate, pues es un nombre ya castellanizado, porque le agregamos ahí la E final en lugar de ser tomate, ¿no? Entonces, pero pues encontrar las formas originarias y qué significaban estas formas originarias para entender un poco de la imagen que se tenía de esos árboles, de esas plantas, y pues esperemos que por ahí pronto ya puedan ir a visitar el jardín y conocer esta señalética con nombres nahuas. Muchas gracias por la charla, Tonantzin. ¿Algo más que desees agregar o compartirnos? No, pues muchas gracias a este proyecto y pues que las lenguas es patrimonio de todos y entonces que reconocer ese patrimonio nos hace más ricos a todos. Entonces que los invito a que lo reconozcamos, lo conozcamos y encontremos las formas de los abuelos para poder nombrar nuestro entorno. Muchas gracias. Y a nuestro auditorio nos gustaría agradecer el tiempo por escucharnos y recordarles que si les gusta esta información y deseas más contenido como este, por favor nos lo hagas saber en los comentarios. Y que recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, para estar al tanto o al pendiente de más actividades asociadas con la biodiversidad y la cultura de Colima.